La Audiencia Nacional juzga desde ayer y hasta el próximo 16 de julio al ex coronel y ex viceministro de Defensa salvadoreño Inocente Montano por su supuesta participación en el asesinato de los jesuitas perpetrado aquel 16 de noviembre de 1989 en la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas, en el que perdieron la vida el padre Ignacio Ellacuría y rector de la misma, Ignacio Martín Baró, Segundo Montes, Amando López, Juan Ramón Moreno y Joaquín López y López. También fueron asesinadas Elba Julia Ramos, persona del servicio de la residencia donde vivían, y la hija de esta, Celina, de tan solo 15 años. 30 años después, conversamos con don José María Tojeira. Él fue provincial de los jesuitas para Centroamérica entre 1988 y 1995 y en 1989, tras el asesinato de los 6 sacerdotes jesuitas, lideró el proceso legal contra los miembros de la Fuerza Armada de El Salvador, autores materiales del crimen. Ha sido rector de la Universidad Centroamericana, se le considera el continuador, además de toda la obra del padre Ignacio Ellacuría, y entre otros cargos, hoy es director del Instituto de Derechos Humanos de esta universidad. Señor Tojeira, gracias por acompañarnos desde esa preciosa ciudad de Santa Tecla, en El Salvador. Gracias y buen día para usted y para todos los que lo escuchan también. ¿Cómo se ha recibido ahí la noticia del inicio de este juicio 30 años después? Mire, aquí lo hemos recibido con alegría. Ya desde el primer momento que se abrió el juicio en España, nos alegramos porque en El Salvador había una negativa absoluta en ese momento a entrar en el terreno de la búsqueda de justicia para los autores intelectuales del crimen. Nosotros veníamos desde el inicio, del caso judicial solicitando que se avanzara hacia la autoría intelectual, porque presentaron nada más a los autores materiales después de una gran ayuda de la presión internacional. Parecía imposible y los familiares de los jesuitas decidieron abrir el caso en España, y eso significó, creo yo, un empujón aquí al sistema judicial, tanto que 8 años después, en 2016, la Sala de lo Constitucional por fin decidió que la ley de amnistía que había impedido todos estos casos era inconstitucional y que la prescripción, que en El Salvador el máximo para la prescripción de los delitos es 10 años, que la prescripción no tenía sentido por ser estos asesinatos unos crímenes de guerra y de lesa humanidad que la misma Sala de lo Constitucional previamente había considerado que eran imprescriptibles, ¿verdad? De manera que yo creo que el caso ayudó bastante a que aquí los esfuerzos que hacíamos no cayeran en el vacío y que el sistema judicial, como dicen aquí, se pusiera las pilas, es decir, empezar a estar más abierto a la justicia internacional. Para mí fue muy bueno. Y en este momento, pues evidentemente creo que esto nos ayudará también en la situación en la que estamos, porque nosotros hemos procedido aquí contra los autores intelectuales, no contra Montano por el tema del doble juzgamiento, ¿verdad? Pero si tenemos a 5 personas acusadas de autores intelectuales, pero se ha ido retrasando el juicio por apelaciones y más apelaciones de los abogados de los presuntamente culpables, ¿verdad? Y en este momento lleva ya 1 año en la Corte Suprema el caso paralizado porque no responden a una de las apelaciones que hicieron los... De hecho, en todas las escalas del sistema judicial nos han ido dando la razón de que el juicio debe abrirse de nuevo contra los autores intelectuales, pero la última apelación se ha estancado en
en la sala de lo penal de la Corte Suprema. Lleva un año ahí paralizada. Entonces yo creo que esto nos va a ayudar también a que se abra, ¿verdad? Es decir, no pueden los señores del sistema judicial estar reteniendo, ¿verdad?, un caso importante cuando el caso está funcionando en otros lugares, ¿verdad? Ha sido un proceso arduo, por tanto, para poder sentar en el banquillo a los responsables, porque de hecho la justicia española procesó a una veintena de exmilitares, pero las autoridades salvadoreñas ignoraron las órdenes de extradición. Sí, sí. Eso fue una decisión de la Corte Suprema de decir que, dado que la amnistía estaba declarada inconstitucional, se les podía juzgar aquí y por tanto no había por qué extraditarlos. Pero cuando hemos empezado a pedir que se les juzgue aquí, la cosa ha ido a paso de cangrejo, ¿verdad? Sí. ¿Se esperaban esto a día de hoy con los cambios, entre comillas, transformacionales, ¿no?, o transformadores que ha habido en El Salvador a todos los niveles, que no se quisiera hacer justicia sobre unos hechos tan claros y tan rotundos? Y el sistema judicial sigue teniendo serias falencias en El Salvador. Es cierto que desde el final de la guerra ha habido avances, pero ya le digo, hasta el 2016, es decir, después de la guerra más de 25 años, o en torno a los 25 años, eh, los casos estuvieron no paralizados, sino impedidos absolutamente. Entonces, pues sí, no nos extraña nada el ritmo. Pero como digo, yo tengo una gran esperanza de que el juicio de Montano en España convenza a los señores de la sala de lo penal de que tienen que moverse y que tienen que proceder, y al sistema judicial salvadoreño. Ellos decidirán quién es culpable, quién no, lo que sea, ¿verdad? Tendrán que dar su sentencia, pero sí tienen que abrir el juicio, porque ya todos los pasos previos a la sala de lo penal han sido positivos, diciendo que sí, que hay que iniciar el juicio y que la fiscalía tiene que empezar su requisición, ¿verdad? ¿Cómo recuerda aquella mañana del 16 de noviembre de 1989 y los días posteriores? Después de 30 años ya es como difícil, ¿verdad? Pero debo recordar los sentimientos de aquel momento. Yo recuerdo que unos meses o tal vez un año después del asesinato, vi las primeras palabras que dije ante las cámaras, ¿verdad? Y, y no reconocía mi voz, ¿verdad? Es decir, se ve que estaba muy tenso, pero me es difícil recordar la dimensión de tensión personal, ¿verdad? Claro que estaba impactado, pues eso es evidente, ¿verdad? Pero yo creo que tenía una urgencia de actuar y de denunciar y de que no quedaran las cosas así, porque estábamos muy acostumbrados en este país a que cualquier asesinato quedara impune. Entonces tenía un deseo tan fuerte de que eso no pasara en el caso este, que me hizo olvidar de mis sentimientos personales, ¿verdad? Creo yo, digo, porque sí, he hecho a veces el intento como de recordar, bueno, yo cómo estaba y cómo era mi nerviosismo. Claro, veo, cuando me he visto en algunos videos, pues sí he visto que estaba tenso, ¿verdad? Pero, pero no recuerdo mis sentimientos, ¿verdad? Más que el afán de justicia, ¿verdad? Y de verdad, que no mintieran, porque desde el primer momento dijeron que la guerrilla los había matado y nosotros estábamos convencidos que era el ejército porque teníamos testigos personales y porque el modo de hacerlo era clarísimo, que no era un grupo subversivo que llegara, diera 4 disparos y saliera corriendo. Yo estaba viviendo en otra casa a 40 metros de donde los mataron. Y entonces a mí me despertó en la noche, y a mis compañeros jesuitas que vivían en la misma casa también, un tiroteo que duró 20 minutos y en el que había disparos de armas de distinto calibre, porque suenan diferente según el calibre de las armas,
donde hubo 3 estallidos, después supimos que eran de granada, y otro estallido muy fuerte de un cohete antitanque que tiraron contra el edificio. Y entonces, evidentemente, alguien que quiere quedar impune mata y sale disparado, ¿verdad? Pero no hace 20 minutos de show. Ellos pensaron como fingir un enfrentamiento. De hecho, lo que estaban diciendo inicialmente, e incluso la embajada americana tiró, algunos, no todos los funcionarios de la embajada, pero algunos tiraron la especie de que los jesuitas estaban reunidos con la cúpula de la guerrilla, y cuando la guerrilla se vio descubierta por el ejército, que llegó allí un poco casualmente a investigar, mataron a los jesuitas y salieron corriendo, y que por eso hubo un tiroteo. Esa era la teoría que decían los militares. Pero resultaba totalmente increíble, porque nosotros conocíamos a los jesuitas y sabíamos que no actuaban así, ni tenían reuniones en la noche, a escondidas, etcétera, etcétera, ¿verdad? Entonces estábamos convencidos que eran los militares, el lujo de fuerza, de escándalo, que no llegara nadie allí, es decir, que no hubiera, además decían un enfrentamiento, no había ni un muerto del ejército ni un muerto de la guerrilla, ¿verdad? Solo las víctimas inocentes desarmadas eran los que estaban muertos, y la mujer y la hija. Entonces decíamos, no, esto es imposible, la versión de ellos, era clarísimo. De hecho, el arzobispo fue conmigo y con el obispo auxiliar, que todavía vive y ahora es cardenal aquí en El Salvador, el cardenal Rosa Chávez. Fuimos los 3 a hablar con el presidente Cristiani y a decirle que el ejército había matado a los jesuitas, porque eso fue lo que le dijimos, ¿verdad? Él estaba con un militar, que era una especie de secretario privado. Tuvimos una discusión con el militar, que insistía en el tema de la guerrilla, pero nosotros le dijimos claramente y le dimos una serie de datos que a nosotros nos parecían obvios, ¿verdad? Evidentemente en aquel momento silenciamos el nombre de los testigos, aunque después una mujer se animó a ser testigo y tuvimos que sacarla del país para que no la mataran. El FBI la capturó en Estados Unidos al llegar. Un coronel de aquí, de El Salvador, fue a interrogarla a Estados Unidos. Bueno, un desastre, ¿verdad? Está publicado, de hecho, un libro con sus memorias. Pero todo hacía ver que el ejército estaba tratando de disimular el asunto. Tuvimos la suerte de que la prensa, tanto de Estados Unidos como de España, realmente nos dieron un apoyo formidable y respaldaron, bueno, con la eficacia que normalmente tienen los periodistas, respaldaron con mucha eficacia lo que nosotros pensábamos de que había sido el ejército los que habían matado a los jesuitas. Pero los autores intelectuales quedaban libres, ¿verdad? Bajando y colaborando con la Comisión de la Verdad, conseguimos que la Comisión de la Verdad diera 5 nombres, ¿verdad? Uno de ellos el de Montano. Una Comisión de la Verdad que dio su informe en 1993, es decir, casi 4 años después del asesinato. Y desde entonces estuvimos yendo a instancias internacionales, a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, para pedirle que urgiera al gobierno a reabrir el caso, especialmente mirando hacia la autoría intelectual. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos nos dio el respaldo y mandó un documento al gobierno pidiendo la reapertura del caso y acusando al caso que había habido de un caso arreglado, digamos. Después en España dirían una farsa de juicio, ¿verdad? En otras palabras, pero la Comisión Interamericana, con otras palabras, dijo prácticamente lo mismo. Pero aquí se negaron en absoluto. Nosotros emprendimos un caso en el año 2000 ante la negativa del gobierno, pero nos lo tiraron abajo porque decían que el delito había prescrito, y ahora el 2018, 17, 18, volvimos a presentar el caso y reconocieron que el crimen no había prescrito y lo han reabierto, ¿eh? Pero con toda esa lentitud que le he contado. ¿En qué contexto sociopolítico se llevan a cabo
aquellos asesinatos. Estamos hablando prácticamente de los últimos momentos de la guerra, ¿no? Porque fue en el 89 la guerra Sí, finaliza en el el 92. 92 también. Sí. Mire, eh, yo siempre recuerdo a Ellacuría en una conversación que tuvimos en la noche, había otros jesuitas también ahí, eh, y él decía en ese momento, dice, mire, estaban trabajando muy intensamente en favor de la paz, ¿verdad? Esto fue una conversación, digamos, unos 3 o 4 meses antes de que le mataran. Pero él decía, mire, caminamos hacia la paz y a la paz vamos a llegar. Va a haber sobresaltos, va a haber problemas, pero vamos a llegar. Y ponía un ejemplo, decía él, es como si fuéramos en un avión que ha estallado una bomba, que ha abierto un boquete en el fuselaje, pero que los motores están intactos, las alas están intactos y con grandes trepidaciones y saltos y esto, pero sigue bien y va a aterrizar, ¿verdad? Pues así vamos nosotros hacia la paz. Y dice, ahora claro, dice, en medio de tanto salto y de tanta turbulencia, alguno se puede caer del avión. Y se reía, ¿verdad? Es decir, bueno, como que asumía que en esos momentos de llegar a la paz, la tensión que se creaba por parte de los militares que querían ganar la guerra y erradicar, decían ellos, el comunismo, etcétera, etcétera, eh, se tensionaban mucho cuando se hablaba de paz. De hecho, había sectores, tanto económicos como militares, muy fuertes en el país que querían no una negociación de paz, sino una finalización de la guerra con victoria militar. También en el FMLN había algunos que se oponían a la negociación, pero yo creo que la muerte de los jesuitas aceleró la negociación tremendamente. Miren, a mí me lo decía curiosamente, después de este presidente Cristiani vino otro presidente del partido Arena, era un partido, es un partido de derechas, que se llamaba Armando Calderón Sol, fue presidente. Y con él tuve una vez una conversación también, y él me decía, mire, yo respeto mucho a los jesuitas, me decía, etcétera, pero, y los respeto especialmente no solo porque fueron mis maestros en el colegio de secundaria, dice, sino porque el trabajo de ellos por la paz aceleró enormemente el proceso de paz. Yo creo que es cierto que después del asesinato de los jesuitas hubo una presión internacional muy, muy fuerte para que se caminara hacia la paz. Bueno, mira, de Estados Unidos mandó una delegación de 28 congresistas para investigar la cosa, ¿verdad? Inglaterra mandó 2 diputados, no, 3 diputados, uno laborista, otro liberal y otro conservador, y España mandó también un grupo, no me acuerdo si de 15 o 20 diputados a analizar la situación, es decir, y muchas embajadas, países, etcétera, empezaron a presionar con mucha más fuerza en favor de paz, e incluso los mismos norteamericanos, muy acusados dentro de Estados Unidos de ser cómplices del crimen, de que la ayuda militar tenía responsabilidad del crimen, etcétera. Los mismos Estados Unidos cambiaron, ¿no? También es cierto que en ese mismo momento, casi simultáneamente, fue que cayó el muro de Berlín, ¿no? Y yo creo que eso también a los norteamericanos les quitó el miedo al comunismo, digamos, ¿no? Que era uno de los factores que hacía que invirtieran un promedio de 500 millones de dólares al año en la guerra del Salvador, un país muy pequeñito, ¿no? ¿Cuándo conoce al padre Ignacio Ellacuría? Mire, realmente yo lo conocí en España eh, en Hay que 1900. aclarar, en primer lugar, que José María es gallego. Sí, sí, soy de Vigo. Eh, yo lo conocí en España en 1970, estaba estudiando teología en la Universidad de Comillas y él llegó a dar una serie de seminarios ahí. Yo ya era jesuita, pero no lo conocía, ¿verdad? Ahí lo conocí. Y bueno, después lo vi, ya vine a Centroamérica, pero estuve en Honduras, no estaba en El Salvador. Honduras había tenido una guerra con El Salvador y
era muy difícil los que vivíamos en El Salvador, perdón, los que vivíamos en Honduras llegar a El Salvador, pero hasta 1983 que empecé a llegar regularmente a El Salvador para una serie de reuniones de jesuitas, empecé a conocerlo y después a partir de 1985 estuve viviendo en El Salvador y ahí sí ya lo conocí más, ¿verdad? Es decir, pero no fue una relación como la que han tenido otros compañeros de él, los que vivían con él, o el padre John Sobrino, otro padre Rodolfo Cardenal, que han sobrevivido, esos dos vivían en la misma comunidad, pero ellos no murieron, no estaban en ese momento. Ellos sí tienen conocimiento de Acuría mucho más largo, ¿verdad? De haber trabajado con él 10, 15, 20 años, ¿verdad? Con quien usted sí que había vivido en comunidad, de todos los sacerdotes asesinados, fue con Amando López. Sí, exactamente. Con Amando López vivimos una comunidad. Cuando vine a El Salvador en el 85, me encargaron como responsable de una comunidad de estudiantes jesuitas, que no eran sacerdotes todavía, y Amando era como mi segundo de a bordo, digamos, ¿verdad? Mi acompañante en ese trabajo de acompañar y de cuidar un poco a los jóvenes jesuitas. Con Amando tuvimos una relación, sí, muy amistosa, ¿verdad? Era un hombre además muy cordial, muy simpático, y claro, vivíamos en la misma comunidad, éramos los dos únicos sacerdotes adultos, él era 11 años mayor que yo, entonces platicábamos mucho y hicimos una gran amistad, que después incluso duró. Cuando a mí me hicieron provincial el año 1988, él me dijo, cámbiame de comunidad. Yo aquí contigo me llevaba muy bien, me arreglaba muy bien, pero no quiero seguir ya esta comunidad, mándame con los jesuitas de la UCA. Y yo fui el que lo mandé a la casa donde después murió, ¿verdad? Pero siempre mantuvimos una gran amistad, nos veíamos con frecuencia, etcétera, con Amando. Y comentaba que usted llegó a El Salvador en tiempo de conflicto. Sí, el Ya por 85. 1979, si hacemos memoria, se produce el golpe de Estado de la Junta de Sí. Gobierno, fracasa ese intento y se desencadena ya la guerra en todo el país. ¿Qué le costó, José María, asumir más en esos momentos cuando usted llega? Bueno, yo estaba muy bien en Honduras, ¿me entiendes? Entonces, llegar a un país en guerra después de, bueno, llevaba casi, yo digo 16 años, pero como sacerdote llevaba 10 años en Honduras trabajando, ¿verdad? Y, bueno, tenía muy buenas relaciones, grandes amistades, estaba joven en ese momento, cuando llegué a El Salvador tenía 37 años, es decir, estaba un poco en plenitud y en plenitud de relaciones también, de amistades. Bueno, me sentía muy bien en Honduras, ¿verdad? Y claro, llegar a un país donde no conocía a nadie, donde nadie me conocía tampoco a mí, y además con el problema de la guerra civil, ¿verdad? Que crea siempre una polarización muy fuerte. La gente automáticamente me preguntaba, bueno, ¿y usted con qué bando está? O lo presuponía, ¿verdad? A veces por ser jesuita decían, usted debe ser rojo, comunista, tal. Entonces, a mí que me etiquetaran no me gustaba nada, ¿verdad? Entonces pasé un par de años mal en El Salvador, 85 y 86, eh, porque no me sentía a gusto en el trabajo. También estar acompañando a jóvenes jesuitas es agradable, ¿verdad? Pero yo estaba en una edad en que quería trabajar apostólicamente, ¿verdad? Y tener que estar al menos una parte del tiempo, al menos medio tiempo en la casa para atender a los jóvenes, aconsejarlos, etcétera, etcétera, celebrar la misa para ellos, todo este tipo de actividades más internas religiosas, pues a mí digo, estaba bien, pero como que el cuerpo, ¿verdad? Para lo que yo había venido a América, como que me pedía otra cosa. Y curiosamente, ¿verdad? Son esas cosas que pasan. Eh, lo que me animó a mí, o me reanimó, fue que en 1986, en octubre, hubo un terremoto
que causó graves daños aquí en la capital. Y entonces yo me fui a una comunidad marginal, ¿verdad? Donde había mucha pobreza y donde hubo muchos muertos por el terremoto, para tratar de ayudar ahí en lo que fuera. Y ahí, la verdad, logré como grandes amistades, me sentía a gusto y empecé a compartir un trabajo que me gustaba, ¿eh? Más de tipo pastoral, de cercanía con la gente empobrecida de estos países, eh, un trabajo que me gustaba a mí, eh, con el de acompañar a los muchachos, ¿verdad? Incluso algunos de estos jóvenes jesuitas también se fueron a trabajar a esa misma colonia marginal. Y entonces, bueno, yo la verdad que me empecé a sentir bien, pero sí, 2 años me costó el cambio de país, ¿verdad? Mi madre estaba muy asustada, vivía todavía, y me decía, no te pegues mucho en Yacuría, decía, porque, claro, oía hablar de Yacuría y oía decir que de Yacuría podían matarlo, ese tipo de cosas, y como madre, pues normal, ¿verdad? Es decir, que se asustara. Pero bueno, eso a mí me daba risa un poco en aquel momento, y bueno, sí, luego me encariñé con El Salvador, ciertamente. Después todo este tipo de circunstancias, problemas y trabajos que me fueron encomendando, pues me hicieron vivir fuertemente la situación salvadoreña. ¿Cómo marcó a la Universidad Centroamericana en su identidad aquellos hechos? Porque claro, usted se convierte prácticamente en el heredero de lo que había sido todo el trabajo del padre Ignacio Ellacuría. Bueno, yo no me siento muy heredero porque, bueno, pues Bueno, porque usted es muy humilde. Ellacuría era una gran persona y, bueno, yo he hecho lo que puedo, ¿va? Lo que he podido. Pero cómo marcó a la universidad. Mire, yo sí creo que bueno, Ellacuría había comenzado una transformación muy profunda de la universidad. La universidad, cuando se fundó aquí, se fundó con un gran apoyo de la empresa privada, porque la empresa privada y alguna gente de la empresa privada, solo había una universidad y era la universidad pública, la Universidad Nacional, ¿verdad? Y alguna gente de dinero, otra gente de clase media, etcétera, pensaban que había una influencia marxista muy fuerte en la universidad y pues apoyaron la fundación de una nueva universidad privada, que fue la nuestra, ¿verdad? La primera universidad privada del Salvador. Eh, entonces, esta gente, cuando la universidad, con la llegada de Yacuría, empieza a comprometerse más fuertemente con los pobres, con los cambios estructurales, sobre todo de un país latifundista, muy conservador, con unos índices de pobreza de más del 60% de la población en pobreza. Cuando Yacuría, con su liderazgo, empieza a transformar la universidad, pues ciertamente hay mucha gente que le sigue, ¿verdad? Es decir, y ya la universidad en tiempo de Yacuría le daba un enorme respaldo a la labor de Yacuría y del grupo de jesuitas que la dirigían, ¿verdad? En la construcción de la paz, los diálogos, la defensa de los derechos humanos, etcétera, ¿verdad? Eh, entonces, cuando los matan, claro, hubo una debilitación de la universidad, eso hay que decirlo también con claridad. La universidad se debilitó mucho porque mataron a 5 personas trabajaban en la universidad, ¿verdad? Es decir, el padre López y López dirigía una red de fe y alegría de escuelas populares, pero 5 eran piezas claves dentro de la universidad, rector, vicerrector, decanos, etc. Entonces, la universidad sufrió un golpe muy duro, pero simultáneamente se incorporó con mucha fuerza a darle seguimiento, a pesar del debilitamiento, a darle seguimiento al, al tema y a los propósitos de Yacuría, ¿verdad? Al mismo tiempo que al juicio. Entonces, yo sí creo que la comprometió mucho, es parte como de la identidad de la universidad, esta fuerza de decir, tenemos que trabajar por la transformación estructural del Salvador, por más justicia social,
por una convivencia más armónica, por la eliminación o la baja radical de la pobreza. Todavía hay un 30% de población en pobreza. Es decir, comprometió mucho a la universidad. Es decir, yo en ese sentido, cuando usted me dice, porque así lo ponen algunos, ¿verdad?, de continuador de Ellacuría, yo creo que la verdadera continuadora de Ellacuría ha sido la universidad en su propio conjunto, ¿verdad?, porque le impactó tanto que se lanzó. Pues a mí me pusieron ahí, pues también entre la misma dinámica universitaria, pero habré hecho un poco más, un poco menos, lo que sea, pero sí yo creo que eh, la universidad masivamente se incorporó a la dinámica de búsqueda de justicia social que estaba muy presente en la vida de Ellacuría, en condiciones distintas, puesto que Ellacuría trabajaba ese tema durante la guerra y a la universidad le tocó fundamentalmente seguir trabajando ese tema durante la paz, ¿verdad? Pero sí, sí la impactó mucho y es parte de su identidad. Bueno, usted el compromiso lo tuvo meridianamente claro, ya lo tenía previamente, ¿no? Cuando llega a El Salvador, pero volviendo de alguna forma a ese momento especialmente emotivo durante los funerales, cuando usted está predicando, al que se refería al principio de la conversación, y hace un alegato tremendo. Dice, no han matado a los Sí, jesuitas, no han matado a la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas. sí, 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 sí. Mire, eso lo dije, bueno, yo he visto un poco el video, ¿verdad? Y sé lo que dije en ese momento porque lo tengo escrito, ¿verdad? Eh, yo eso lo dije, bueno, estaba hablando de la voluntad de paz de los jesuitas, que era impresionante, pero también mencioné en ese justo antes que mientras mataba el ejército a los jesuitas, algunos jóvenes jesuitas estaban en las zonas de enfrentamiento con banderas blancas recogiendo cadáveres de un bando y de otro y llevándoselo al bando este propio, ¿va? De si era un soldado se lo llevaban al ejército que quedaba tirado ahí en el combate, o si era un guerrillero se lo llevaban a los guerrilleros. Y entonces estaba contando eso en la predicación, ¿verdad?, en la homilía, y entonces al contar eso dije, no han matado a la Compañía de Jesús, no han matado a la universidad y tal, porque los jóvenes estaban estudiando en la universidad también, ¿verdad? Entonces, bueno, ese es el contexto de esa frase, ¿verdad?, que a veces me la han recordado algunos y, y bueno, tiene su razón de ser en ese hecho, ¿verdad?, de gente joven que sigue el camino de Ellacuría y que en un momento de guerra se arriesga a salir ahí con unos palos y un pañuelo blanco amarrado a él para su familia, que es una obra de humanidad, yo creo que básica en medio de una guerra tan cruel como la que tuvimos aquí. En realidad, ¿por qué molestaba tanto el padre Yacuría? Él tuvo que salir en varios momentos prácticamente desterrado del país. ¿Cómo influye de alguna forma también aquella conferencia de Medellín, la Sí. segunda conferencia del episcopado latinoamericano allá por 1968, unos cuantos años antes del asesinato, que parece que también marca, ¿no?, de alguna forma su reflexión y producción teológica orientada hacia la llamada teología de la liberación? ¿Todo esto tuvo algo que ver Sí. Ellacuría era una persona muy libre, una persona muy bien formada también, filosófica y teológicamente. Él hizo su tesis doctoral con Zubiri en España, en filosofía, y era un hombre que creía que este pensamiento eh, profundo, ¿verdad?, sobre la realidad que manejaba Zubiri, tenía que abrirse a las condiciones económicas y sociales del tercer mundo. Entonces, de ahí, y desde la teología de la liberación, que efectivamente empieza con los documentos de Medellín, él va haciendo sus propias síntesis y va involucrándose en la historia del país, ¿verdad?, en favor de la reforma agraria. Se fue un conflicto que tuvo también dentro del país, a favor de los derechos humanos, etcétera, ¿verdad? Y yo creo que
esa libertad personal y esa potencia intelectual despertó un odio en algunos realmente visceral, porque en un país donde se reprimía tremendamente al pensamiento y al pensamiento crítico, este hombre era difícil el reprimirlo, ¿verdad? Y además era muy libre, como le digo. Entonces, con buenas relaciones internacionales también, y eso los ponía algunos militares y algunos de los oligarcas de aquí, los ponía frenéticos, ¿verdad? Lo acusaban de comunista y era un hombre profundamente libre, ¿verdad? Es decir, yo creo que si fuera laico y estuviera en un partido comunista lo hubieran echado rápidamente del partido, pero, porque era sumamente libre, ¿verdad? Eh, pero sí, yo creo que esa libertad, esa capacidad crítica, ese compromiso con los pobres, esa especie de respaldo internacional que había logrado, ¿verdad? Era más difícil atacarle. Yo creo que eso los ponía furiosos contra él. De hecho, la orden era matar a Ellacuría y no dejar testigos, ¿verdad? No era matar al grupo, digamos, tal y como sabemos, ¿verdad? Sino matar a Ellacuría y no dejar testigos. Decía al principio que usted ejerce ahora como director del Instituto de Derechos Humanos de la UCA. ¿Cuál es la misión que desarrollan? Mire, en nuestros países hay un déficit muy grande en el campo de los derechos económicos y sociales. Entonces, por un lado, tratamos de trabajar en hacer conciencia de ello, ¿verdad? A través de formación, educación, etcétera. Pero simultáneamente tenemos algunos casos particulares de autoritarismo, impunidad, etcétera, ¿verdad? Algunas fotos han salido en los medios internacionales, por ejemplo, de cómo tratan a los reclusos, a los presos, ¿verdad? Es decir, los tratan terriblemente mal. Bueno, eh, entonces nosotros nos movemos también en esa defensa de los derechos políticos y civiles, digamos, ¿verdad? De todo aquello que ofende la dignidad humana. Trabajamos el tema también de los desplazados forzados, ¿verdad? Aquí hay un tipo de mafias, llamémosle así, las maras famosas que le llaman, que son organizaciones dedicadas a la delincuencia, ¿verdad? Es decir, yo creo que fruto de la pobreza, de la marginación, etcétera. Es una especie de protesta rebelde, sin ideología y sin nada, pero una rebeldía realmente muy agresiva y muy dura y con delitos muy graves. Entonces, esta gente también a veces es maltratada. Nosotros hemos tenido que defender a algunos acusados de mareros. Eso nos trae mala fama, ¿verdad? Pero al mismo tiempo ayudamos a la gente que este grupo de las maras los obligan a desplazarse de sus casas, ¿verdad? Y les ayudamos o a encontrar un lugar en El Salvador o a buscar protección humanitaria en otros países. Cada vez más difícil la protección humanitaria para el desplazamiento forzado, pero con ACNUR tenemos una buena relación y entonces trabajamos bastante ese tema. Y también cualquier tipo de abuso. El país todavía conserva una herencia autoritaria fuerte y con relativa frecuencia la propia policía pues comete errores graves, ¿verdad? Es decir, ha habido grupos de ejecuciones extrajudiciales, por ejemplo. Hemos llevado casos de personas asesinadas por la propia policía, ¿verdad? Es decir, y a veces nos ha tocado bueno, llevar a juicio a algún policía y bueno, han tenido que condenarle. Recuerdo un caso, por ejemplo, que un poco paradigmático, un joven, relativamente joven, sordomudo, 34 años, le dieron el alto cuando iba caminando, le dieron el alto cuando iba caminando de espaldas a la policía, ¿va? Y como no hizo ningún caso, le dispararon y lo mataron por no detenerse, ¿va?
Y entonces dijeron que era un marero, que los había atacado y que fue en defensa propia. Pues la fiscalía dio por buena la relación de la policía. Pero claro, los parientes, al ver que no se hacía justicia, vinieron a nuestro instituto y nosotros le pusimos un abogado, forzamos a... No le habían hecho ni siquiera la prueba de la parafina en la mano, ¿verdad? Eh, Forzamos a que se le desenterrara, que se le hiciera la prueba, y una vez que se vio que no tenía pólvora en la mano, ¿verdad? Que no había disparado, pues le pusieron una pistola ahí cerca, ¿verdad? Que no era de él. La familia decía, nunca ha tenido armas, es imposible, y además nunca ha estado vinculado a ningún grupo, ¿verdad? Bueno, entonces, bueno, pues, a ver, nos tocan, no es el único caso que hemos tenido que llevar, pero a veces hay casos de este estilo, ¿verdad? Es decir, que nos toca llevar. Entonces es una labor de educación en derechos humanos, de conciencia, una labor de protección humanitaria que también hacemos y una labor que le llamamos de juicios estratégicos, ¿verdad? Es decir, que dejan ver el problema autoritario que existe en el país y tratan de corregir ese tipo de autoritarismo dentro de las instituciones, ¿verdad? Eso es más o menos el trabajo del IDUCA, ¿verdad? ¿Y el futuro de la Universidad Centroamericana como tal, hacia dónde se dirige? ¿Cómo lo ve, don José María? Yo creo que sí, igual el padre Andreu, que se llamaba, es decir, es una persona, él estaba, no era sacerdote todavía, él es 11 años más joven que yo, él estaba estudiando y estaba aquí en El Salvador ya en el momento que mataron a los jesuitas, él colaboró con el IDUCA, ¿ah? Con este Instituto de Derechos Humanos en el que yo estoy ahora, él colaboró en aquel tiempo y es una persona muy consciente de los derechos humanos, está trabajando muy bien. Entonces yo creo que el dinamismo sigue, ¿verdad? Es decir, y no sé cómo decirle, miren, fue muy interesante. Yo no era rector de la UCA cuando matan a los jesuitas, ni lo fui al año siguiente, sino 6 años después. Entonces, el que estaba entonces de rector, heredando a Yacuría, un jesuita salvadoreño, que ya murió, este jesuita estaba muy preocupado porque creía que el número de alumnos de la universidad después del asesinato de los jesuitas fue en noviembre y el curso termina en El Salvador en noviembre también y se reabre en enero. En enero, bueno, hay un interciclo y luego en marzo se reabre probablemente. Entonces, él estaba muy preocupado pensando que se iba a reducir a la mitad el alumnado. Y sin embargo, creció y creció sustancialmente, casi un 30% al año siguiente, es decir, 3 o 4 meses después. Eh, yo creo que este mensaje, aunque provoca la resistencia de alguna gente, también gana un profundo respeto de la mayoría de la población, aunque es una universidad privada y qué más quisiéramos que tener financiamiento público o alguna cosa así, aunque como es privada, pues tiene que cobrar y evidentemente pues la educación superior no es barata. Eh, entonces, no está abierta a todos, aunque tenemos sistema de becas, etcétera, pero es una universidad, digamos, en que la mayoría es clase media, digamos, ¿verdad? Pero sí yo creo que se gana el respeto de la gente. Miren, todos los años celebramos el aniversario de los jesuitas y viene una enorme cantidad de gente y mucha gente pobre, ¿verdad? Entonces, una vez invitamos a un arzobispo italiano que era jesuita, ¿verdad? Y que había sido importante dentro de la compañía. En el 10º aniversario le invitamos a que viniera a presidir la misa de aniversario. Y vino desde Italia, ¿verdad? Y vio la cantidad de gente que venía y como, bueno, hay algunas actividades, una procesión, distintas actividades. Entonces vio aquel gentío y tanta gente ahí y me decía en ese momento, dice, mire, yo en la compañía de Jesús nunca he visto una universidad nuestra de los jesuitas
en que los pobres entren con tanta naturalidad y libertad como entran en esta universidad. Bueno, es una frase que a mí me gustó mucho cuando la dijo, claro. Ya estaba yo de rector en ese momento. Me gustó, pero yo creo que es una realidad, es una universidad que con la gente con conciencia, con la mayoría de la gente sencilla y pobre, se ha hecho una presencia y yo creo que eso sigue, ¿verdad? Y sigue pues alentando a este país a caminar hacia un desarrollo justo, a caminar hacia una institucionalidad cada vez más eficiente, etcétera. ¿Verdad? Yo creo que ese es el camino de la universidad. En julio está previsto que usted asista al juicio que se sigue en la Audiencia Nacional de Madrid. ¿Podrá ser? ¿No podrá ser? José María. Bueno, aquí el gobierno ha hablado de reabrir el aeropuerto en agosto. Entonces, de momento, creo yo que lo más probable es que tenga que declarar a través de esta vía que estamos utilizando ahora usted y yo, ¿verdad? Pues José María Tojeira, director del Instituto de Derechos Humanos de la Universidad Centroamericana de El Salvador, muchísimas gracias por haber atendido la llamada del navegante y desde aquí yo les deseo toda la suerte del mundo para que los hechos que acaecieron hace 30 años terminen por ser esclarecidos y que se depuren todas las responsabilidades que haya que depurar, porque 30 años ya son demasiados en una causa que debía haber tenido justicia mucho antes, ¿no? Pues muchas gracias también de mi parte. Mire, le cuento una última cosa, pero para agradecerle, ¿verdad?, el apoyo que nos está dando. Cuando mataron a los jesuitas, yo, pues sí, de esas cosas que quería justicia, como le dicen, pensé que a lo mejor me mataban, pero no sé, no me asustó. Es decir, ese deseo de justicia podía más. Pero en la tarde, ese mismo día, después de hablar con Cristian y todo lo que le conté, ese mismo día a las 5 de la tarde, había toque de queda a las 6 de la tarde, entonces a las 5 de la tarde fui a mi oficina, ¿verdad? No había podido ir en todo el día por atender la situación, y el 5 fui, a las 5 de la tarde fui, y encontré una cantidad tan enorme, teníamos 2 faxes en la oficina, una cantidad tan enorme de mensajes de solidaridad que me dieron una fortaleza y dije, no nos pueden matar, porque si siguen matando jesuitas, se les va a armar demasiado grande, no pueden matarnos. Y eso me dio una gran seguridad. Entonces, bueno, quería decirle que usted es de esas personas y le agradezco mucho esta solidaridad y el tiempo que emplea pues en hablar de estos temas, que son temas hondos y bueno, que son temas que tienen que animarnos a todos a hacer un mundo mejor, ¿verdad? Entonces, muchas gracias por su solidaridad. Gracias de verdad a usted. Un abrazo muy grande desde Madrid. Gracias, un abrazo.